Mano a mano. Es catedrático de la UNED y se ha convertido en el primer español premiado por la Asociación Americana de Psicología, un galardón que reconoce trayectorias de excelencia en el ámbito del análisis de la conducta. Con este reconocimiento, Ricardo Pellón se convierte también en el segundo no estadounidense en recibir este premio desde su creación en 1999, un hito que nos invita a hablar también de la proyección internacional de la investigación en la UNED. Mano a mano, hoy con Ricardo Pellón. Bienvenidos. Mano a mano. Bien, pues ya lo han visto, hoy hablamos de la UNED y sobre todo también de ese carácter investigador de esta universidad, así que les voy a presentar rápidamente a nuestro invitado de esta noche, Ricardo Pellón, que es catedrático de Psicología Básica de la UNED. Bienvenido, Ricardo, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, Ricardo, yo sí que, hemos dicho que íbamos a hablar de la UNED, que íbamos a hablar de la labor investigadora, pero antes sí que me gustaría que uno se presentara a sí mismo, que sé que es muy difícil también, pero un poco para que la gente que nos está viendo en casa, pues que le pueda conocer más y que sepa cuál ha sido la trayectoria. ¿Quién podemos decir que es Ricardo Pellón? Bueno, nosotros estamos acostumbrados a contar nuestro currículum, o sea que no. No es tan difícil. No es tan difícil, ¿no? Y de hecho nos piden que lo hagamos breve, o sea que yo creo que... No, bueno, yo básicamente soy psicólogo experimental, es una rama de la psicología que para mucha gente es desconocida, que trabajamos en el laboratorio. O sea, la psicología tiene una rama importante que es una ciencia natural. Entonces nosotros investigamos sobre el comportamiento de los organismos vivos, normalmente vamos del ser humano, pero para ello, en mi caso y en nuestro caso otros compañeros, utilizamos modelos de laboratorio para investigar esos procesos psicológicos, una gente llama procesos mentales, y nosotros tenemos que llamarlos procesos de conducta, ¿no? Y entonces, pues yo estudié, por hacer muy breve, yo estudié psicología en Madrid, en la Universidad Autónoma de Madrid, luego hice el doctorado en el Reino Unido, luego hice estancias postdoctorales y he vivido bastante tiempo en Estados Unidos, y ya finalmente pues me incorporé a la UNED, ya hace ya muchos años, y me he mantenido como profesor de la UNED desde hace pues, más de 40 años, ¿no? Realmente, ¿no? Entonces, eso es un resumen. Y lo que el hilo conductor de todos estos sitios donde yo he trabajado siempre ha sido la investigación de esto de modelos con animales de conducta, bien del comportamiento en sí mismo, bien de efectos de fármacos, por ejemplo, cosas de drogodependencia, hemos trabajado bastante, modelos animales de trastornos psicológicos, pero siempre utilizando la investigación básica, por eso estoy en ese campo, ¿no? Pues precisamente yo le iba a preguntar, iba a decir, ¿cómo un catedrático de la UNED llega a alzarse con uno de los premios más importantes, el de la Asociación Americana de Psicología, que es el motivo que nos trae hoy aquí? Sí. Y bueno, viendo la trayectoria ya no me sorprende tanto, ¿no? Pero ¿cómo ha llegado a optar y a conseguirlo? Pues igual de sorprendente, o sea, no sé cómo he llegado a conseguirlo, la verdad, no creo que sean merecedor ni nada, pero esto es, vamos a ver, yo quiero explicar dos cosas. Una, la Asociación de Psicología Americana, que es conocida por las siglas APA, es muy conocido en psicología, es la organización de psicólogos más importante del mundo, es la que dicta un poco las normas de funcionamiento de la psicología profesional, etc. Entonces, aunque se llame Asociación de Psicología Americana, es una asociación internacional. Entonces, dentro de esa asociación existen muchas divisiones. Entonces, yo lo que me han propuesto, que me han dado, es el premio de una de esas divisiones, que es la división 25, que es la división 25 de análisis de la conducta. O sea, es una disciplina dentro de la psicología, el análisis de la conducta, en donde el objeto de estudio, como he dicho antes, pues es la conducta, y utilizamos modelos matemáticos y modelos neurales y modelos de todo tipo para explicar el comportamiento. Y entonces, dentro de ese grupo, que ya es más reducido que la APA en general, llamémoslo así, porque la APA tiene muchas otras divisiones, pues sí, es sorprendente porque todos, o sea, este premio debe llevar funcionando cerca de 30 años más o menos, ¿no? Se da un premio anual,
pero todos son anglosajones, todos los que he conseguido, todos son norteamericanos, excepto uno que fue neozelandés y a mí de repente un español. Pues digo, sorprendente, a mí también me sorprendió, pero la verdad que muy agradecido, ¿no?, del reconocimiento. Y para optar a ello, pues hay un grupo de compañeros, de profesores, que nominan la candidatura. Y no sé cuántas candidaturas habría, pero bueno, entre las propuestas para este año, pues me seleccionaron a mí. Ricardo, el que sean los propios compañeros de profesión, el que le pongan en la palestra, yo me imagino que eso es un reconocimiento extra, porque ahí sí que lo que premian es el trabajo, el esfuerzo y sobre todo también los resultados y las conclusiones obtenidas. Sí, efectivamente, sí, en ese sentido, por eso sí, estoy agradecido. Y yo sé porque lo pregunté después quiénes eran esos compañeros que me habían apoyado, y sí, yo sé que son profesores españoles, ingleses y estadounidenses, que son los que yo he conocido a lo largo de esa trayectoria mía académica. El segundo no norteamericano era, si tengo entendido. El segundo no norteamericano y el primer no de habla inglesa, llamémoslo así. Bueno, pues Ricardo, háblenos también de los proyectos en sí, ¿no?, de esa trayectoria de análisis de la conducta a lo largo de estos años. Yo sé que hablar de conclusiones es como, esto está en continuo estudio, me imagino, sí. Pero ¿cómo ha ido cambiando? O sea, ¿cuál es el fruto de esa investigación? Pues es un poco técnico, pero bueno, voy a intentarlo simplificar, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos nosotros trabajamos principalmente, o sea, nuestro campo de estudio principal es lo que llamamos teoría del reforzamiento, que dicho así unas palabras más llanas es cómo los eventos placenteros funcionan, por qué nos guiamos por cuestiones placenteras y evitamos cuestiones displacenteras, ¿no? Esa es un poco la teoría del reforzamiento. O sea, entonces, claro, eso que parece sencillo y que viene, claro, este principio del placer, displacer, esto viene desde la antigüedad y se ha ido trabajando, primero desde el punto de vista filosófico y tal. Y llega la psicología desde hace más o menos 100 años y venimos trabajando y sigue produciendo pues, diferentes teorías, ¿no?, diferentes concepciones teóricas. Entonces, la concepción teórica más normal, a ver si lo sé explicar bien, la concepción teórica más normal es que los reforzadores, o sea, lo que llamamos los eventos placenteros, los eventos reforzantes, actúan hacia atrás. Es decir, que tú haces una cosa y eso que es placentero que viene después fortalece lo que ha ocurrido antes. Pues, por ejemplo, un ejemplo muy típico que todo el mundo utiliza y lo utiliza sin saber qué es esto, es unos padres con un niño que le dicen solo juegas con tus amigos si antes has estudiado. El juego sería el reforzador de estudiar. Entonces es una estrategia de enseñar conductas que todo el mundo aplica, a lo mejor sin... Bueno. Entonces básicamente lo que nosotros podríamos decir, aportado, es que esos reforzadores no solo fortalecen lo que ha ocurrido antes, sino que a su vez producen nuevas conductas. O sea, que tienen doble papel. Entonces, ese doble papel es el que un poco nosotros hemos investigado más en el laboratorio y por el que supuestamente ha sido el reconocimiento del premio. O sea, ese otro papel que se llama de inducción. O sea, que un reforzador no solo fortalece lo que ha ocurrido antes, sino que en sí mismo produce nuevos comportamientos. Entonces, bueno, estudiar eso a nivel de modelos y la implicación que eso tiene para el entendimiento de algunos trastornos muy prevalentes, muy importantes hoy en día en la sociedad, pues, bueno, ese es el campo general. Sí. Pues, Ricardo, ¿qué aplicaciones tiene todo esto? Porque, bueno, no sé si hablamos, por ejemplo, de trastornos como hiperactividad. Por ejemplo, hiperactividad es claramente un ejemplo, ¿no? Vamos a ver, lo primero que es muy interesante saber es que el reforzador fortalece conductas y por el hecho de actuar de esa manera produce más conducta de la necesaria. O sea, que si se refuerza una conducta para hacerse de una determinada manera y de una determinada frecuencia, resulta del reforzamiento esa frecuencia aumenta. Eso se sabe que es natural,
Pero claro, eso cuando lo que estás fortaleciendo y reforzando son conductas que son patológicas, también pasa el mismo mecanismo. Entonces esas conductas que potencialmente pueden ser patológicas, como el reforzador actúa generando exceso de conducta, llamémoslo así, pues pueden terminar siendo un trastorno. Y uno es el ejemplo de la hiperactividad, o sea, nosotros sabemos que en modelos animales también el reforzador produce mucha más conducta de la necesaria y por lo tanto ese exceso de conducta se puede llamar hiperactividad, en el sentido de que no es necesaria. O sea, que es claramente un gasto de energía que no tiene ningún beneficio. Bueno, entonces ahí hay muchos trastornos que cursan con hiperactividad, muchos. Toma de decisiones precipitadas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O por ejemplo modelos de trastornos de alimentación, que nosotros trabajamos mucho en eso, por ejemplo, pues los trastornos de alimentación, la mayoría de los trastornos de alimentación cursan con hiperactividad. Por ejemplo, el trastorno muy prevalente que está, bueno, todo el mundo ha escuchado, la anorexia nerviosa, ¿no? La anorexia nerviosa, un porcentaje casi 100% de los pacientes que tienen hiperactividad. O sea, es gente que se sobreejercita, que gasta calorías por encima de lo necesario, en fin. Entonces, nosotros explicaríamos la parte de por qué se hace un exceso de conducta, llamémoslo así, de esas cosas, ¿no? Que luego, cuando ya pasa un límite, tiene unas consecuencias peligrosas, como por ejemplo dejar de comer. Pero nosotros no investigamos exactamente, por ejemplo, en el trastorno por qué se deja de comer. Pensamos que es una consecuencia de esa hiperactividad. Bueno, es una forma de afrontar ese tipo de problemas. O, por ejemplo, por qué en la toma de decisiones entre unas cosas que son menos beneficiosas y otras que son más beneficiosas a largo plazo, uno elige las cuestiones más inmediatas, es porque el reforzador actúa de forma inmediata y no es capaz uno de esperar a consecuencias más a largo plazo, porque en ese tiempo de espera haces otras cosas que interfieren, ¿no? O sea, nosotros intentamos explicar por qué se producen esas conductas que dificultan el hacer una conducta más óptima, llamémoslo así, sabiendo que el óptimo no existe, ¿eh? O sea, no. Yo ahora mismo escuchándole digo, qué desconocida es la labor de investigación si hablamos dentro de la psicología. A todos nos viene la investigación contra el cáncer y decimos, bueno, pues el objetivo es la búsqueda de un tratamiento, ¿no? o de mejorar la calidad de vida de los pacientes. Cuando hablamos de la psicología, no sé cuál es el objetivo final, porque al final lo que le estoy escuchando es explicarnos, ¿no? Y que sabiendo esa explicación podamos también intervenir. Sí, yo soy, o sea, es como en otras disciplinas existen los teóricos, por ejemplo, los físicos teóricos. Los físicos teóricos hacen modelos matemáticos de cómo funciona, pero ellos luego, pues para aplicar esas cuestiones hay otras ramas de la física. Nosotros somos psicólogos teóricos, llamémoslo así, teóricos. O sea, nosotros funcionamos teniendo una idea de cómo está organizado el mundo, o cómo están en este caso organizados los seres vivos, y probamos con experimentos que si se cumple o no se cumple, ¿no? Llamémoslo esa teoría o esa hipótesis de cómo. Y entonces, hombre, la idea final, que ahora hay mucho énfasis, es verdad, hay mucho énfasis social, de que todas las cosas que. O sea, date cuenta que nosotros, ¿cómo hacemos la investigación? Pues nosotros hacemos investigación con proyectos de investigación normalmente financiados con fondos públicos. Entonces, claro, yo entiendo que el gobierno, nosotros en nuestro caso en particular, siempre hemos tenido financiación del gobierno desde hace más de 30 años. Diferentes proyectos que tienes que pedir cada 4 años, más o menos. Pero claro, la financiación pública, y si fuese privada, pues todavía mucho más claro, pero incluso la pública, lo que pretende es que eso luego tenga una traslación a la sociedad. Claro. Sí, que tenga Entonces nosotros hacemos un esfuerzo por intentar trasladarlo, pero no somos exactamente especialistas en eso, ¿no? Damos recomendaciones, pero yo nunca he trabajado en el campo clínico. Por ejemplo, yo nunca he trabajado como psicólogo clínico, a pesar de que podemos hacer recomendaciones, o yo si escucho
un psicólogo clínico hablar, entiendo si está más o menos fundamentado lo que está diciendo, pero luego es difícil, o es otra especialidad, enfrentarse con los pacientes. Claro. Mira, decía, es desconocida la investigación dentro de la rama de la psicología, pero es que si lo unimos ya de por sí la investigación dentro de la UNED, yo creo que también es desconocida. O sea, que muchos de los alumnos que entran a este tipo de estudios no conocen realmente la labor investigadora de la UNED. No sé si es así, digo, o yo estoy equivocada. Sí, no, sí, es cierto. La UNED es una universidad, como se sabe, una universidad pública, es la universidad que más estudiantes tiene de España. Es la única universidad central, o sea, la única universidad que no está universidad pública que no está transferida a ninguna comunidad autónoma. Nosotros dependemos de financiación del gobierno central. Y bueno, eso tiene ventajas, inconvenientes, tiene todo, ¿no? Pero vamos, nuestro jefe, digamos así, en último término, es el ministro, en este caso, ministra de Universidades, que es una mujer, ¿no? Entonces, el estudiante, pero no solo en la UNED, en cualquier universidad, cuando se matricula en psicología, viene con unos preconceptos de qué es lo que es la psicología. Yo mismo, cuando empecé a estudiar psicología hace muchos años, no sabía lo que era la psicología. Yo esta rama de la psicología la encontré estudiando psicología y me di cuenta que es lo que me gustaba. Pues yo había estudiado para hacer medicina, una rama más de ciencias de la salud, y yo no sabía que psicología tuviese nada que ver con esto, y al final te encuentras que es un campo que está entre las ciencias de la salud puras, llamémoslo así, tipo medicina, biología, y las ciencias más humanas o sociales, ¿no? Y entonces ahí hay un punto atractivo. Entonces el estudiante yo creo que finalmente al principio no lo sabe, pero una vez que ha estudiado en la UNED yo creo que sí adquiere una formación, porque hay varias asignaturas que son obligatorias. La que yo imparto es una, pero hay otras muchas que las tienen que cursar obligatoriamente. Entonces se les machaca mucho con que es una disciplina experimental, que la psicología es una ciencia, es una disciplina científica, que responde al método científico, que hay que hacer experimentos para probarlo, tal. Luego que sale gente graduada con diferentes tipos de opiniones sobre la psicología, como me imagino que salen en otras carreras, pero eso sí. Y una cosa también interesante, que yo creo que sigue produciéndose, pero se hacen encuestas siempre al estudiante cuando se matricula en una carrera, se le pregunta, ¿tú por qué te estás matriculando en esto? Y en psicología una respuesta muy típica era para conocerme a mí mismo. Sí, además que aquí, por ejemplo, es uno de los grados más demandados y mucha gente viene de otras carreras o lo estudia ya en una edad más adulta, por un interés como el que dice, un interés que le motiva, que es más personal que a lo mejor, ¿no? Sí, eso sí. Profesional. Y luego yo creo que psicología como segunda carrera, que es característico en la UNED, ¿sí? Ayuda mucho a otras disciplinas. Por ejemplo, disciplinas como educación, disciplinas como economía, disciplinas como políticas incluso, o historia. El estudiar psicología te permite entender cosas de tu disciplina más allá de lo que estudias en tu disciplina. Por ejemplo, en historia, por poner un ejemplo así, porque yo he tenido relación con profesores de historia, uno cuando explica historia te dice, pues no sé qué, guerra o tal, otra guerra, el imperio tal, y si piensas en las características psicológicas de los personajes importantes de la historia, entiendes muchas decisiones que se toman. Entonces lo llaman la psicohistoria, no sé, o sea que hay como, y en economía hay muchas ramas que son psicológicas, por toda la toma de decisiones, de por qué, si invierto aquí, invierto allí, si me gasto el dinero aquí o ahorro tal, todos son decisiones psicológicas, ¿no? Entonces, psicología sí toca con otras disciplinas y yo creo que alguien que tiene una formación y luego estudia psicología se enriquece con esa formación porque encuentra un punto de unión, no es que sea como de repente algo totalmente separado de lo que estaban haciendo. Y la UNED es un gran sitio para hacer eso, porque a uno le permite estar trabajando, haciendo su profesión y al mismo tiempo irse formando a la vez en esto que en principio va a ser enriquecedor para su propio trabajo. Ricardo, todos los investigadores que pasan por este plató se me quejan de financiación.
que cuesta mucho conseguir también o mantener proyectos. ¿Esto es así? Sí. Nosotros, he de decir que gracias a la financiación del Gobierno de España, pues no hemos tenido ese problema. Hemos tenido financiación siempre. Ahora, a mí me gustaría no tener que pedir financiación, porque es mucha burocracia. Tener tranquilidad, ¿no? Y tener tranquilidad, saber qué vas a tener, y entonces que cada 4 años tienes que pedir. Hoy en día, sin financiación de proyectos de investigación, es muy difícil mantener un proyecto de investigación, aunque sea modesto. Nosotros tenemos proyectos más o menos modestos, no tenemos equipos de laboratorio, pero no tenemos, o sea, no es una investigación costosa, como puede ser otras disciplinas que son súper costosas, en física, yo qué sé, en medicina, muchas disciplinas. Necesitas mucha más infraestructura. Pero cada uno en su nivel pues necesita una cierta financiación, porque si no la tienes no puedes hacer absolutamente nada, absolutamente nada. Y una parte muy importante de la financiación, que yo aprovecho un poco para reivindicar aquí, es lo que más cuesta es el personal, es contratar a personal. Hay muchísimos estudiantes súper valiosos que merecerían ser contratados, por ejemplo, para hacer tesis doctorales, para hacer trabajos de posgrado, que podrían financiarse con proyectos de investigación, y ahí, en la parte de personal, es donde tenemos menos financiación. Entonces, claro, a veces tú tienes la financiación para hacer tal, pero si no tienes personal para hacerlo, pues es como que te quedas muy cojo también. Entonces, y la parte más cara realmente, lógico, es contratar personal, porque tienes que tener unos sueldos razonables. Sí. No me quejo del todo, pero... Hombre, siempre hay que pedir, porque cuanto más recursos se tienen, más se puede hacer. Sí, hombre, y los proyectos de investigación siempre que pedimos un presupuesto y nunca nos lo dan entero. Exacto. Aunque te lo concedan, te cortan al 60, al 70%, si eres afortunado, o al 50%, ¿no? Entonces, a veces hay esa discusión, es decir, ¿merece más la pena financiar más proyectos al 50% o menos al 100%? O sea, porque claro, tú tienes un presupuesto y el presupuesto que venga del presupuesto que venga de los gobiernos que sean, pues es limitado. Entonces no se pueden gastar más que eso. Pero sí, eso es un tema que siempre está vigente. Siempre está vigente. Yo no me quejo mucho. Ricardo, ahora bueno, hablábamos del proyecto en sí, o mejor dicho, ¿no?, de la trayectoria en sí que ha llevado hasta este premio de la Asociación Americana de Psicología, pero es que este premio lleva asociado la oportunidad también de llevar el mensaje o de trasladar lo que están haciendo hasta Washington en este caso. Sí. No sé, bueno, pues si ha pensado también cuál es el mensaje que realmente que quiere exportar, porque es una manera de exportar también lo que se está haciendo, ¿no?, lo que se investiga aquí en la UNED, lo que se investiga en grupos españoles, o cuáles son las prioridades también que se tienen. No sé si ha pensado un poco en cómo estructurar para que lleguen todos los mensajes. No lo he pensado del todo, pero este premio, además, como buenos conductuales, dicen que te dan el premio si hablas antes 30 minutos. Tienes que dar una charla de 30 minutos y entonces te dan el premio. Entonces en inglés lo dicen contingent upon, o sea, el premio es contingente si antes, entonces yo tengo que dar una conferencia de 30 minutos. ¿Qué voy a hablar en esos 30 minutos? Pues no sé, pero ciertamente, claro, tiene que ser un poco general y sí intentaré resaltar el papel de la investigación científica en este campo en países que no son Estados Unidos, siendo Estados Unidos así, o sea, claro, que ya los propios que están dando el premio lo reconocen, pero bueno, quizá aprovechar no solo de España, sino hablando un poco de Europa, ¿no?, que sí, pues siendo el primer europeo en pues sí, reivindicar un poco esa parte de que la ciencia no es solo anglosajona. Aunque el mundo anglosajón es el mundo dominante en ciencia, porque todo el mundo habla inglés. Y aprovechar eso, y aprovecharé también un poco para transmitir el mensaje ese constantes de la razón del premio, del doble papel que creemos que tienen los eventos reforzantes, un poco más técnico, y cómo eso tiene interés a nivel teórico, experimental y aplicado. Pretendo hacer eso en 30 minutos, pero no lo tengo todavía queda bastante para... Esto es en agosto, y todavía quedan, pues, sí, casi 3 meses o 2 meses y medio, sí.
Bueno, pues esta entrevista tiene más o menos esa duración, así que yo me quedo satisfecha si la gente que nos está viendo en casa pues ha comprendido un poco también ese trabajo que se premia y sobre todo pues esa parte investigadora que hay detrás y que si entre todos sumamos también pues damos la oportunidad de quienes están dentro lo puedan desarrollar. Así que yo agradezco mucho la visita, que nos haya hecho un hueco, que hayamos podido mantener esta conversación y ya digo, yo me quedaría satisfecha con eso, con que nos hayan comprendido un poco, ¿no?, el mensaje. Yo también, yo perfectamente, y bueno, pues dar a conocer también nuestro trabajo de investigación, la UNED, y bueno, aprovechando que estoy aquí yo en Albacete esta semana, pues encantado y muy agradecido de la invitación. Pues Ricardo Pellón, enhorabuena por el premio, por el trabajo realizado y sobre todo pues por el entusiasmo, ¿no?, de continuar con este tipo de investigaciones y el entusiasmo al hablar de la psicología, de la investigación y de la docencia también, ¿no?, que conlleva. Así que enhorabuena y muchas gracias, lo he dicho. Muchas gracias a vosotros. Y ustedes ya saben, hoy abrimos la ventana de la UNED para hablar de investigación con un premiado que nos va a llevar el talento español más allá de las fronteras. Así que espero que hayan comprendido un poco también el motivo de esta entrevista. Ya saben que el viernes que viene les espero con un nuevo invitado, nuevos temas sobre la mesa, así que no me fallen. Buenas noches. Mano a mano.